Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es Saúl Suárez de la carrera de Ingeniería Mecánica y hoy le voy a hablar sobre los diferentes tipos de investigación que hay en el tema 1. Bien, para eso hice un mapa conceptual desde el programa que nos proporcionó. Y pues bueno, el primero sería la investigación aplicada. Pues, la definición es: la investigación aplicada es un tipo de investigación que se ocupa de resolver problemas prácticas utilizando métodos científicos, mientras que la investigación pura es un tipo de investigación que se ocupa de ampliar el conocimiento. Bueno, aquí ya empezamos a hablar un poquito más sobre la pura y la aplicada. También se dice que aunque la investigación pura y aplicada tiende a llevarse a cabo de forma aislada, no son necesariamente dicotómicas. La investigación pura a menudo conduce a aplicaciones prácticas. Y pues bueno, esa sería la pequeña definición. La siguiente sería hablaría un poco sobre las distintas diferencias que están entre la pura y la aplicada. Pues bueno, una diferencia es de que la investigación pura genera nuevas teorías, o mejor llamadas las existentes. Por lo tanto, es que la naturaleza teórica. Por otro lado, la investigación aplicada aporta soluciones prácticas a problemas específicos. Por lo tanto, esta es como la de naturaleza práctica. También que la investigación aplicada por partes tiene por objeto resolver un problema o enfoque específico. Por ejemplo, si un investigador está investigando cómo funciona el intestino, está haciendo investigación básica. Si un investigador está haciendo investigación, las causas de la enfermedad de Crohn, una enfermedad del intestino, es de que está haciendo una investigación aplicada. En muchas ocasiones, la línea que separa la investigación básica de la investigación aplicada puede ser muy difusa. Digamos que, por ejemplo, un investigador que está estudiando las células fotovoltaicas y la forma de la que la energía solar se transforma en energía eléctrica. En medio de su investigación puede encontrar un descubrimiento que revoluciona el mundo de la energía solar. En este caso, la investigación pura en el campo de la energía solar tendría una aplicación prácticamente en el mundo real, convirtiendo esta en una investigación aplicada tras el descubrimiento del investigador. Y bueno, pues eso sería del 1.1, que es investigación pura aplicada. El siguiente es el 1.2, que aquí es la investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, una definición rápida de esto es de que los datos recogidos se pueden representar tanto en números como en palabras. Ahí es la diferencia entre ambos tipos, y es que mientras la investigación cuantitativa se ocupa de los números, las estadísticas en la investigación cualitativa se emplean las palabras y los significados. También, como ya hemos dicho, si bien presentan ciertas diferencias, tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa son importantes para adquirir diversos tipos de conocimiento. A continuación voy
explicar cuáles son sus características, en que estos casos emplean cada una de ellas. Aquí eran características, pero se me fue a poner las diferencias. Bueno, pues la investigación cuantitativa se usa para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, entender las relaciones de causa y efecto, hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones mediante un análisis estático. De esta manera, los resultados se expresan en números o gráficos. Algunas de las herramientas empleadas en la investigación cuantitativa para recopilar datos son encuestas o cuestionarios, que aquí las encuestas o los cuestionarios que se emplean plantean una misma serie de preguntas cerradas a un gran número de participantes o utilizan escalas para medir datos numéricos. Y los experimentos, que aquí se incluyen pruebas de hipótesis en un laboratorio y pruebas de relaciones de causa y efecto. Y la investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos. Con los significados de las personas les atribuyen. Por esta razón, los resultados se expresan en palabras. Algunas de estas herramientas se emplean en la investigación cuantitativa, que son la entrevista, que pueden ser sesiones de profundidad, estructuras semiestructuradas o no estructuradas con el investigador y el participante, y los grupos vocales, que aquí son varios participantes, debate de un tema en particular o un conjunto de preguntas. También cambia la cualitativa, los métodos son del tipo analítico e inductivo. Y pues bueno, ese es el 1.2, la investigación cualitativa y cuantitativa. A continuación el siguiente sería el 1.3, que aquí ya son tres. Es la investigación diagnóstica, descriptiva y explicativa. Bueno, aquí una investigación diagnóstica se ha conceptualizado como un proceso fundamental para conocer las características y condiciones en la que se encuentra un cuerpo, un lugar o un aspecto relacionado. La relación o logro por lo que se brinda supone análisis de situaciones. El análisis de la situación en un momento complejo que nos desafía a conocer lo que está sucediendo en una determinada representación de la realidad que denominada situación. La investigación diagnóstica es un tipo de investigación aplicada que ofrece información útil para la solución del problema. La descriptiva es de que al descubrir es caracterizar algo. Para descubrirlo con propiedades generalmente se recurre a medir alguna o varias de sus características. En esa clase de estudio el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, que aquí bueno, serían qué conceptos, variables, componentes, etc. Y por último la explicativa. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, es decir, están dirigidos a responder por las causas, los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés es entrar en explicar por qué ocurre un fenómeno y qué condiciones se manifiestan. Pues bueno, esto fue el 1.3. El 1.4 viene ya un poquito más corto que los otros tres, que aquí es la investigación de documental y la investigación de campo. Bueno, los instrumentos documentales de investigación de campo más utilizados por los científicos e investigadores son los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones y la compilación de documental. Para tomar la decisión correcta, el investigador debe hacer una serie de preguntas, tales como ¿qué tipo de datos quiere obtener para resolver el problema? ¿Cuantificables o cuantificables?
o también dónde está disponible estos datos, dónde están disponibles los datos necesarios. También, si el investigador desea obtener datos cualitativos para obtener la aplicación de cuestionarios descriptivos, si se necesitan datos cualitativos, se preferirá la aplicación de una entrevista o cuestionarios cualitativos. Si los datos, si los datos solo están disponibles en algún lugar, los eventos entonces se llevarán a cabo la observación de campo. Por lo contrario, si estos han registrado fuentes escritas o audiovisuales, se pueden llevar a cabo la recopilación de documentos. Aquí la investigación documental es de que es un tipo de investigación que se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental. Esto es en documentos de cualquier especie. Como subtipos de investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y los archivistas. También y aquí la investigación de campo sería que este tipo de investigación apoya en informaciones que provienen de otras entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigaciones junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes documentales a fin de evitar una duplicación de trabajos. Y pues eso fue el 1.4. Ahora va el 1.5, que es la experimental, la investigación experimental y no experimental. Cuando realizamos una investigación podemos optar por dos enfoques, la investigación experimental y la no experimental. En la investigación experimental se tienen dos conjuntos a estudiar. Es uno de los elementos que se mantienen constantes, mientras que en el otro las variables son manipuladas por los investigadores. Por lo contrario, es una investigación no experimental. Las variables no son manipuladas ni controladas. El investigador se limita a observar los hechos tales como ocurren en un ambiente natural. Se obtienen los datos de forma directa y están posteriormente, que se estudian posteriormente, vaya. Y la investigación experimental se dice que recibe este nombre, la investigación que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indigna y así poder obtenerlo. Y la no experimental se entiende por investigaciones no experimentales cuando se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables. Algunas de las características más importantes de la investigación experimental son que la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones de la ética o moral. Y pasamos al último tema, que es el 1.6, que es la transversal y la longitudinal. Aquí, en la investigación transeccional, también conocida como transversal, se realiza la observación y el registro de datos en un momento único en el tiempo. Esto de investigación a su vez puede tener un diseño descriptivo o correccional. En la investigación longitudinal o evolutiva se realiza la observación que se recolecta y los datos varios puntos en el tiempo con el fin de contemplar cómo evoluciona cierto fenómeno o comportamiento. En general lleva más tiempo realizar ese tipo de investigación en una investigación transeccional o transversal. Y pues bueno, una de las diferencias entre la transversal y la longitudinal es de que los estudios transversales no pueden ofrecer a los investigadores una relación de causa y efecto. Con los estudios transversales se pueden observar diferentes variables en un solo momento. Los estudios transversales son más económicos para las empresas y los investigadores. Y por último, la diferencia longitudinal es de que los estudios longitudinales pueden ofrecer a los investigadores una relación de causa y efecto. Es uno de los estudios únicamente